Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un enorme placer y sobre todo una enorme emoción compartir este acto con vosotros y con vosotras. Y en cualquier caso, lo primero, evidentemente no puede ser de otra forma, trasladaros un cordial saludo de la Comisión Ejecutiva Confederal. Para la gran mayoría de afiliados y sobre todo para los no afiliados, que sean menores de 50 años, el proceso 1001 es una referencia posiblemente lejana, que asocian a un franquismo también lejano y del que muchas veces no se conocen muy bien los detalles, porque ya se ha encargado una parte de la historia oficial de potenciar otros hechos, de hacer olvidar determinados aspectos fundamentales de nuestra historia. Como decía estos días en un magnífico artículo García Montero, el olvido es una forma drástica de falsificación de la historia. Por eso, un acto como el de hoy, de reconocimiento y esta exposición, permite situar al mundo del trabajo y al sindicato en el relato histórico y ofrece al sindicato una ocasión para reclamarse como sujeto constituyente de derechos y de libertades democráticas. Nos reconocemos en la figura de un puñado de dirigentes y de cuadros que lucharon contra el franquismo, que lucharon por las libertades, que lucharon por el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y que por ello mismo resultaron represaliados. También nos otorga una oportunidad para el reforzamiento de nuestra identidad, que parece que últimamente está bastante denostada. Y para anudar, no puede ser de otra forma, y hay que reforzarlo, las identidades entre generaciones pasadas, presentes y futuras. En unos momentos de baja calidad democrática, con repuntes muy peligrosos de nuevos autoritarismos en toda Europa, pero también en nuestro país. Hacer esta conmemoración no solo es un acierto, sino una urgente necesidad. En la exposición están reflejadas las reivindicaciones laborales de estos años, entre otras. Curiosamente, lo veíamos antes, mientras dábamos una vuelta a la exposición, parecen que las mismas de hoy. Ahí tenéis un cartel que pone contra los salarios, la rebaja de los salarios, el despido libre, por la negociación colectiva. Estamos precisamente también en esas posiciones. También se luchaba por las libertades. Y salvando las distancias, evidentemente estamos en otro marco, no es comparable, pero hoy los límites a las libertades que se están poniendo son unos límites muy sutiles. Por ejemplo, se está pidiendo, siempre empiezan las cosas también por lo jurídico, por los abogados, por el derecho. Hoy se está pidiendo a los abogados que defienden a los manifestantes detenidos en las diferentes manifestaciones que se está haciendo, se les está pidiendo su afiliación política y su afiliación sindical cuando van a defender a las personas que están en las cárceles detenidas por haber ejercido un derecho fundamental. Como digo, esta sutileza en las libertades nos está llevando también a limitar, lamentablemente, muchos de los ejercicios de los derechos fundamentales. Como había prometido que iba a ser breve, Albano, y que solamente iba a tener una intervención para daros un saludo desde la Comisión Ejecutiva, pues evidentemente voy a finalizar. Y quiero finalizar, no puede ser de otra forma, agradeciéndoos vuestra lucha. Para nosotros es fundamental, un claro ejemplo, agradeciendo sobre todo la claridad de hoy, de vuestro pensamiento y de cómo nos trasladáis ese pensamiento, esas ideas, y desde luego gracias por enseñarnos el camino, pero no el camino del pasado, ese deberemos estudiarle todos los días, sino porque nos estáis enseñando cuál es el camino del futuro, y por eso, muchas gracias. Como decíamos antes, hoy nos acompañan 4 de los compañeros, de los 10 compañeros que fueron detenidos el 24 de junio de 1972. En su representación, uno de ellos nos va a dirigir unas palabras. Los compañeros son Eduardo Sabrido, Pedro Santisteban, Francisco Acosta, Fernando Soto. Fernando Soto fue presidente de la parte obrera del sindicato de metal de Sevilla. Sabéis que todas las exposiciones tienen que tener un lapsus y este es el nuestro y aquí intento corregir. También quisiera poner, antes de darle la palabra a Eduardo, que es el que va a intervenir en nombre de los 4, quisiera hacer un poco de
de justicia histórica, porque antes me comentaba un compañero una anécdota que no voy a relatar porque puede ser extensa, pero que me parece que frustró de alguna manera su salida de la prisión aquel 30 de noviembre de 1975. Y por eso, aunque yo no sea el director de la prisión de Carabanchel, y estemos en el año 75, sí que estamos en Madrid, sí que está el compañero, sí que eso sonará su voz por megafonía, y yo quiero decir Francisco Acosta Orge con todo. Eduardo, cuando quieras. Bueno, a ver si capaz de ser corto, porque esto parece las primeras elecciones democráticas, que cada mitin interveníamos por lo menos 10. Tenía tantas ganas de hablar y tantas cosas que decir. Aquello siempre era interminable. Pero hoy está un poco así la cosa. Y os voy a empezar diciendo que tenéis suerte. ¿Por qué? Porque todavía los fundadores de comisiones existimos. Y no tenéis que recurrir a los libros, porque además yo sé que os cuesta muchas veces trabajo de ellos, sino que simplemente estamos aquí y os lo podemos contar cuando queráis, de manera directa. Es decir, que si aquí Josefina empieza a hablar, pues te cuentan desde que nacieron las comisiones y antes, y los antecedentes, y Vicenta también, y Fernando Soto también, y el Pedro, y que todo el mundo dice, oye, pero ¿qué pasó? Y puede explicar, contarlo y darle anécdotas. Entonces, bueno, nosotros imaginaros lo contentos que estamos de que haya una exposición con un poco lo que pasó en aquel momento en este pueblo que nadie conocíamos y que nos trajeron un poco así, ahí está. Porque eso lo organizaron la gente de Madrid, lógicamente. Yo ya estaba aquí, pero yo no conocía mucho Madrid. Y fue a través de Paco el Cura, lógicamente, quien buscó el sitio donde podíamos reunirnos con una cierta tranquilidad, una cierta clandestinamente, ¿no? Nada menos que un convento de los padres Osvaldo, las comisiones obreras, los rojos, reunirnos ahí, claro, decíamos, en esos sitios la policía poco podía imaginar que estuviésemos ahí reunidos. Oh, sí, lo imaginaba. Estaban dedicados a perseguirnos y a detenernos, y en algunas ocasiones lo conseguían, y en esta ocasión lo consiguieron. Entonces nos detuvieron aquí al lado. Yo no sabía ni dónde está. Nos gustaría verlo, para ver ese edificio cómo era, y dónde nos detuvieron, y qué pasó. Toda la policía allí con las ametralladoras en la puerta. Cuando yo fui a salir, que cuando los vi no sabía lo que hacía, al final salí corriendo y empecé a avisarnos que está la policía. Imaginar ustedes, estar en una mesa así grande, todos sentados y yo pegando gritos y no se levantaban. Entonces, que está la policía, que estamos rodeados, que cago la leche, hasta que al final, ¡pum! Ya por fin, ¿y qué decimos? ¿Y qué decimos? Pues hemos venido a hacer un ejercicio espiritual, ¿no? Y ustedes, si eso se hubiera podido grabar, lo que cada uno decía que había que decir, de tal manera que al final nadie dijimos, ninguno coincidimos lo que dijimos. Las declaraciones de la policía eran de tal esperpento. Es que había algunos que estábamos allí porque habíamos ido a buscar trabajo allí, desde Sevilla. Otros que habían ido de excursión como un piolé, de piolé con el piolé, desde Bilbao. Otro había ido a un ejercicio espiritual y otro había venido como Fernando a buscar padre Venancio Marco para que me diera trabajo. Pero tú te crees que desde Sevilla, ¿quién se podía creer eso? Pero esas fueron las declaraciones que fuimos dando ante la policía. Bueno, la policía, como podéis imaginar, al poco tiempo se dio cuenta quién estaba, porque además nos perseguía y perseguía mucho a la dirección de comisiones. Y me dijo, bueno, aquí tenemos la postal, lo hemos cogido. Ahora llamaron al Yagüe, que era el jefe superior de policía de Madrid, y vino allí con un coche que tenía
de alto lujo, de alto copete, y apareció por allí y dice, bueno, esto es el éxito de nuestra vida, efectivamente. Se desprende de algunas de las cosas que escuchamos, eso lo cuenta muy bien Paco Acosta, que dieron cuenta a su excelencia. Su excelencia, los hemos cogido. Están cogidos. Bueno, Pozuelo de Alarcón, entonces, para nosotros, ¿qué es? Pues un lugar, como tantos otros, en el que la dirección clandestina de comisiones a todos los niveles se reunía, organizaba, discutía y trataba de acabar con qué queríamos acabar. ¿Qué es lo que queríamos acabar? Porque decían, quería acabar con el franquismo, pero ¿qué era el franquismo? Es que el franquismo era, primero, es un régimen que lo peor, lo más sencillo que se puede decir es como un régimen sin libertades. No tenía libertades, no había libertades. Con lo cual, imaginaros, esto no se podía hacer, ¿no? Pero es que hablar con otra persona y decir, oye, esto está mal, chaval, es que tiene que mirar por los lados. Es que reunirte estaba prohibido para fines que fuera a criticar al gobierno. Reunión, asociación, imprenta, opinión, manifestación y la huelga. Se podía hacer huelga. Pero si es lo primero que prohibieron, si el primer edicto que hizo Queipo de Llano en Sevilla y todos los generales felones, que fueron generales traidores, porque lo hicieron además en nombre de la República. Ustedes pueden imaginar el primer edicto, uno de los que yo he leído, que diga, nos levantamos, vamos a arreglar España, quedan prohibidas las huelgas y serán pasados por juicio sumarísimo cualquiera que esté en huelga. Era el primer artículo que prohibían. Imaginaros el interés de clase que tenían esos generales. ¿Qué entendían los generales de huelga? Pues sí, entendían. Claro que entendían. Eso es lo fundamental. Ni siquiera el derecho de manifestación o de reunión era el primero que prohibían, era el de huelga. Y al final terminaron diciendo, en nombre viva la República. Eran generales, morfos, traidores. Y ese fue el régimen que se implantó en España. Y desde el principio, Mola dijo, acabemos con todo, que no haya generaciones, 3 generaciones que no levanten el ánimo ni la palabra. Y se originó la guerra civil. Como ha dicho nuestra compañera alcaldesa, una guerra civil, aunque la mayoría de la gente estuviera en el bando de republicano, la mayoría de los trabajadores, aunque una gran parte de los intelectuales, aunque la legalidad estuviera a favor de la República, que era un régimen votado democráticamente, pero al final los felones, los generales se levantaron y arramplaron con una parte del pueblo. Y se convirtió aquello en una guerra civil, 3 años de guerra civil, con lo cual, pues, hermanos contra hermanos, en cierta medida, padres contra primos, compañeros contra compañeras. Fue una guerra civil y hundió, creó una fosa de división en España muy difícil de superar. Eso durante 20 años, los 20 años de plomo, matando gente, encarcelando a gente, y con esa división, en nombre de la división de la guerra civil contra los rojos. Claro, la única manera de arreglar esa España era superar ese foso de la guerra civil. Y al Partido Comunista, el Partido Comunista, el rojo martillo del eje, el rojo total, con Carrillo a la cabeza, en el 56 dijeron, esto no tiene otro remedio que la reconciliación nacional. O superamos el enfrentamiento de la guerra civil, o los españoles no tenemos remedio, aquí no se puede hacer nada. Porque cada vez que hacemos algo es que otra vez los rojos contra los azules, que son los que han ganado. Y se inició ese proceso de reconciliación nacional. Por tanto, efectivamente hubo cosas malas en un lado y muchas cosas malas en otro, pero en ambos bandos. Y para superar eso hubo que hacer la reconciliación. Y eso es lo que trajo la democracia española, el acuerdo de todas las fuerzas políticas y de los sindicatos y del susum corpus. Y que ahora nadie la ponga en cuestión. Que no la ponga en cuestión, ¿eh? Eso es lo que ha producido una situación distinta, un régimen de democracia durante 35 años. No nos ha ido demasiado mal. Y ahora lo que está ocurriendo es otra cosa.
Ahora que han recuperado fuerza del gran capital a nivel europeo, no sé qué, y nos tienen ya una de miedo, y a la cual hay que enfrentarse. Enfrentarse al estilo de entonces, no, es un régimen democrático. Ahora no nos detienen con esto, Cuidado, podemos salir tranquilamente, podemos visitar como plato y no pasa nada. Pero sí puede enseñarnos alguna enseñanza podemos tener de aquello. ¿Cuál era? Que resistimos la dificultad, que la superamos la dificultad, que logramos vencer a base de unidad, de coincidencia, de diálogo, de fuerza, de genio, de los puños cerrados muchas veces, pero también de apertura, de cariño. España necesita ahora mismo mucha fuerza, mucha rabia, mucho cariño. Ahora sí vamos a concluir el acto, como se suele hacer en comisiones obreras. Nuestro secretario general interviene el último. Solo deciros, por mi parte, que espero que esta exposición os haya gustado y sobre todo que cumpla el papel que pretende, que es el que nuestra historia no se borre, no pierda el efecto que tiene que tener de potenciar las comisiones obreras y de poner en valor la memoria de las personas que la han hecho posible. Quería agradecer el trabajo de todas las personas que han organizado esta exposición. Prácticamente toda la Secretaría de Comunicación, Baviano del Proceso 1001, pero quería especialmente nombrar a 3 personas, porque han sido las artífices de que esto esté hoy aquí y de que nuestra memoria se ponga en valor. Son la compañera Virginia Casilda, de Unigráfica, Antonia Fernández, de Publicaciones, y Beatriz Gijón, documentalista de las comisiones obreras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, los agradecimientos. Agradecerte, Josefina, que estés aquí. Vicenta. Agradeceros, Eduardo, Pedro, Paco, Fernando, de que hayáis podido venir a esta exposición y sobre todo también a esta reunión de ejecutiva con cuadros sindicales que hemos tenido anteriormente. Evidentemente, agradecerte, alcaldesa Paloma, no solo que nos hayas facilitado este estupendo local para la exposición y que estés aquí en este que es para nosotros un acto muy sentido, como has podido comprobar, sino también agradecerte por las palabras y por los deseos que me has dedicado. Sí, sé que son de corazón, en eso estoy de acuerdo contigo. Bien, no lo hemos dicho antes, pero hemos hecho una reunión que, como han dicho los compañeros, hace 41 años nos habrían detenido. Habríamos terminado, no todos aquí, sino que habríamos terminado detenidos en la cárcel, como les ocurrió a los compañeros y compañeras que hoy estamos conmemorando. Yo tengo que comentaros que fueron 10, pero la coordinadora estatal de comisiones obreras eran más, eran 16, 17. Algunos se salvaron, catalanes, porque llegaron tarde. Otros porque estaban en la cárcel. Algún otro porque no pudo venir por otro tipo de razones. Fijaros bien que lo que les cayeron no era ninguna tontería. Eran 162 años. El decano en esta condena fue Eduardo, que además estaba condenado. Ya venía con 6 años y le dieron 20 años y 6 meses. Los 6 meses fueron porque ibas con documentación falsa. Intentaste convencerles de que no eras tú, sino que eras otro, ¿no? Era Jesús Sánchez. Jesús Sánchez. Era cordobés. No sevillano. Por lo tanto, y la realidad fue
que en aquel año 73, cuando se celebró el proceso 1001, la solidaridad internacional y la movilización interna en el país fue de tal envergadura, o debió ser de tal envergadura. Es verdad que Jaime Ballesteros, como decía Paco Naranjo, nos comentó, ¿no? Jaime Sartori, perdón, que dentro de la gran solidaridad internacional había habido un apoyo de figuras, de estrellas de Hollywood, importante. Entre ellos Marlon Brando, que al final comentaban que no llegó a venir al juicio porque coincidió con que le hicieron el rodaje, le trasladaron el rodaje, tuvo un rodaje inoportuno en ese momento. Por lo tanto, digo que fue una fuerte solidaridad internacional y una fuerte movilización. Que la movilización, por si alguno tenía dudas, sabéis que siempre da sus frutos, ¿no? Fijaros bien que al año el Tribunal Supremo, 262 años, los dejó en 37. Y un año después, muerto Franco, una de las primeras decisiones que debió tomar el rey como jefe del Estado fue indultar a todos ellos. Y evidentemente no fue solo por la bonomía que tenían los miembros del Tribunal Supremo, que me imagino que lo tendrían, ¿no? Ni siquiera por, en fin, por la bondad también del monarca, sino sencillamente porque era tal el escándalo a nivel internacional con respecto al proceso 1001 que era muy difícil mantener la presión. Porque la verdad es que en el proceso 1001 se han acrisolado distintos aspectos de lo que ha sido la historia de España en la última mitad del siglo XX. Porque hay un dato. Yo creo que Comisiones Obreras es el principal producto de la reconciliación nacional. Evidentemente, como comentabas antes, tiene que ver con ese intento de superar esa idea inteligente que tuvieron algunos dentro de la propia oposición clandestina y que fue recogido el guante por otros dentro del propio régimen, hicieron que de alguna manera brotara y diera como consecuencia, como resultado, ese estupendo producto que fue la democracia española. Por lo tanto, como digo, fue el primer efecto de la reconciliación. Javier no lo ha contado hoy, pero suele contar el nacimiento de las comisiones obreras en la mina de la Camocha. La primera comisión obrera, que tal y con los datos que tenemos parece ser que eran 5 personas. Un comunista, un socialista, un cristiano, un falangista y uno que era, digamos, lo que llaman el apartidista, pero que hablaba muy bien. Por lo tanto, eso fue el nacimiento de las comisiones obreras. De ahí también la vocación de unidad de los trabajadores que han tenido, tienen y van a seguir teniendo las comisiones obreras. Forma parte de nuestro, siempre digo que forma parte de nuestro genoma. De hecho, fijaros lo que estaban haciendo en las oblatas, perdón. Estabais discutiendo un documento sobre la unidad de los trabajadores. Sobre la unidad de los trabajadores. Es decir, un documento de estrategia sobre cómo conseguir la unidad de los trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que, reitero, acrisolaba lo que han sido las mejores manifestaciones de la lucha antifranquista. Y sin duda, decía antes, Fernando, decías antes, qué valor teníamos. Y es verdad, eran valientes, muy valientes, porque tenían que enfrentarse con sus miedos y con todos sus temores, riesgos con sus familias. Es decir, pasaron mucho miedo, pero se enfrentaban, porque creían y lo que creían luchaban por ello. Pero no solamente era valor, era también inteligencia, porque hay que ser inteligentes para definir una buena estrategia y ser capaces, si no ser el factor definitivo, desde luego ha sido una de las mayores contribuciones a la caída del régimen franquista. Como bien decían ellos, Franco murió en la cama, pero el régimen franquista lo echamos. No fuimos solo nosotros, hubo más gente, pero el Comisiones Obreras jugó un papel fundamental. Por lo tanto, inteligencia para saber definir las estrategias y ser capaces de vencer en un reto tan complicado. Por eso yo digo que justamente ahí se acrisolan las mejores. Es más, si hablamos de inteligencia, sabéis que en el 63, si no recuerdo mal, fueron las primeras elecciones en el vertical, donde se entra,
Entonces se decide desde las organizaciones ilegalizadas entre